Hola, soy Carla Michelle Salas Ramírez, soy abogada, feminista, defensora de los derechos humanos. Inevitable hablar de mi condición femenina. De nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. Es una teoría de Soy mujer. falta de reconocimiento histórico que tenemos desde más de 300 siglos. Suele ser, si se lo propone una mujer, muy cariñosa, muy apapachadora, muy afectiva, muy cuidadora. Ella tiene mucho en su forma de ser un instinto de protección, de cuidar. Y yo creo que eso encaja mucho con su trabajo profesional, justo porque ella tiende mucho a cuidar a las víctimas, a proteger a las víctimas. Si algo me encanta de Carla es su juventud. Tener la edad que tiene y ya tener los elementos para defender con perspectiva de género y en base a los derechos humanos de las mujeres, pues ya lo hubiera querido yo a su edad. Mi nombre es Carla Michelle Salas Ramírez, soy originaria de la Ciudad de México. Estoy a punto de cumplir 40 años. Soy en realidad la primera generación de mi familia que ha tenido posibilidades de llegar a la universidad, tener un ejercicio profesional para lo que estudió. Mi mamá y mi papá estudió una carrera técnica, mi mamá terminó la secundaria, porque yo nací cuando ella tenía 17 años, o sea, súper joven. Entonces, mi mamá y mi papá pues son gente que se ha dedicado a trabajar toda su vida para sacarnos adelante. Cuando por fin me quedé en la Facultad de Derecho, que para mí pues también era un logro, en muchos aspectos. Primero, sentía una gran responsabilidad al ser la primera generación de toda mi familia en toda la historia de llegar a la universidad. La primera mujer, o sea, porque además la historia de toda mi familia ha sido muy fuerte. Mi bisabuela la casaron cuando tenía 9 años con un sujeto que era militar. O sea, mi abuela empezó a parir a los 10 años. Su primer hijo murió pues porque ella era una criatura, era una niña que claramente no podía ni amamantar. Y bueno, pues mi abuela se separó por ahí cuando tenía ya como 16 años, muy chica, pero ya tenía varios hijos, y ella pues dejó al marido, entonces pues ella empezó a salir adelante. Eso también es parte de mi vida, ¿no? Y por supuesto de algo que me marca. Y te quiero decir que además esta anécdota, que al principio yo la contaba como, ay, mi abuela que se casó a los 9 y tal, o sea, hasta mucho después, y te quiero decir, hace como, no sé, 15 años me cayó el 20. Y yo dije, ¿qué? O sea, mi abuela fue víctima de violencia, pero no lo había identificado hasta que alguien me hace caer en cuenta. Y creo que también eso es algo que me lleva no solamente a ser abogada, porque claro, o sea, estudiar derecho y ser abogada, pues ser abogada en lo laboral, en lo fiscal, en lo mercantil, pero yo desde el primer semestre de la Facultad de Derecho dije, yo me quiero dedicar a derechos humanos, pero no solamente derechos humanos, yo quiero dedicarme a derechos humanos de las mujeres. Yo conocí a Carla Michelle en la Cámara de Diputados. Ella estaba ya terminando sus estudios, si no es que ya había terminado sus estudios, y de Derecho, y era asesora de la Comisión de Feminicidios, de la Comisión Especial. Y me sorprendió una exposición que coordinó ella sobre feminicidios extraordinaria. Y luego, cosa que le tenemos que agradecer a ella y a otras colaboradoras, fueron nuestras asesoras para elaborar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue la primera ley en el mundo que hablaba de figuras como la alerta de género, como el agravio comparado, donde hacíamos diferencias entre tipos de violencias y modalidades de violencias, y donde la colaboración de Carla fue extraordinaria. Ahí la conocí y de ahí no nos hemos vuelto a separar. Cuando, bueno, finalmente por ahí del 2002, 2003, yo siempre había visto en televisión, particularmente en las marchas del 1 de mayo, veía a un colectivo de abogadas, de abogados siempre acompañando a los trabajadores y a las trabajadoras, que era la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANA.
Entonces yo siempre veía la ANAD y yo decía, yo quiero ser de esa organización. Entonces coincidió que algunos amigos de la universidad pues eran parte de esa organización, se habían incorporado. Entonces claro, me dicen, ¿no quieres ir a una reunión? Y yo dije, claro que quiero ir a esa reunión, ay, qué honor, no quiero estar ahí, quiero ser parte de la ANAD. Y bueno, pues fui a una reunión. En una de las reuniones nos dicen, oigan, fíjense que acaban de buscar a la ANAD las madres de las mujeres asesinadas en Juárez, una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que claro que yo la ubicaba y la identificaba. Hola, soy David Peña, abogado, defensor de derechos humanos y coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunas de estas mamás a principios de 2002, en marzo del 2002, y en los meses subsecuentes estuvimos convocando una serie de reuniones en la asociación justo para ver cómo podíamos integrar un equipo de abogadas y de abogados que pudiéramos acompañar o asesorar pues a las víctimas, ¿no?, de feminicidio particularmente y algunos casos de desaparición en Ciudad Juárez. En una de esas convocatorias llegó Michelle. En ese momento, quien presidía la ANAD es la hoy fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Y entonces Ernestina, que preside la ANAD, dice, sí, pues hay que convocar a compañeras, a compañeros que puedan incorporarse o integrarse. Y entonces yo dije, yo, por supuesto, yo, lo que sea, lo hago. Yo me acuerdo que justo en los primeros paseos, en las primeras visitas, en las primeras reuniones que sostuvimos ahí en la fiscalía, pues empezamos a hacer la revisión de los expedientes. Eso es, ya una vez que logramos que por fin nos dieran copia de los expedientes, empezamos a revisar y empezamos a encontrar cosas que claramente estaban mal hechas. Y empezamos también a hablar de las responsabilidades de los servidores públicos. Presentamos la primera denuncia contra funcionarios públicos, más de 30 servidores públicos, que incluía jueces, fiscales, policías. Y yo recuerdo mucho una frase que hasta la fecha la recuerdo, esa frase, la sigo escuchando en mi cabeza constantemente cuando se trata de hablar de la responsabilidad de los servidores públicos. Recuerdo a una fiscal diciéndome, digo, licenciada, a ver, es que perro no come perro. O sea, básicamente diciendo, aquí no va a pasar nada, no vamos a investigar. Y creo que, bueno, es una frase tan cruda, horrible, pero tan real, porque sigue siendo esa una de las características, ¿no?, en los casos en todo lo que tiene que ver con las omisiones, con las negligencias, en la investigación de la violencia contra las mujeres, particularmente de los asesinatos. Y bueno, pues así fue como me hice abogada, o sea, a punta de codazos. Porque a eso hay que sumarle, o sea, no solamente era el tema de la juventud, también era el tema de, por supuesto, de ser mujer. Pues eso también nos llevó a tener el primer caso de feminicidio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, teníamos menos de 30 años, David y yo, y pues coordinamos, trabajamos en un caso que ha sido todavía 10 años después, es un caso paradigmático en materia de derechos humanos de las mujeres, el caso Campo Algodonero. Es un caso que llega gracias a la lucha de familias que se niegan a simplemente dejar en el olvido los asesinatos de sus hijas. Son familias, las familias de Esmeralda, de Laura, de Claudia, que son 3 jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un algodonal el 6 y el 7 de noviembre del año 2001. Desaparecidas, torturadas en Ciudad Juárez. Y esta sentencia es una sentencia en contra del Estado extraordinaria, porque incorpora, por ejemplo, la obligación del Estado de juzgar con perspectiva de género, porque obliga al Estado a ofrecer una disculpa pública, porque obliga al Estado a legislar en materia de feminicidio y a revisar la legislación. Es decir, fue extraordinaria esta sentencia y se la debemos, la verdad, a Carla Michelle Salas. Eso es Campo Algodonero, ha significado eso Campo Algodonero, una sentencia que tristemente no ha logrado la justicia para Esmeralda, para Laura ni para Claudia,
pero sí es una sentencia que ha impactado en la vida de muchas mujeres y de muchas niñas. O sea, que las mujeres conozcan sus derechos, que los exijan y que le digan a esos servidores públicos, tú tienes que actuar, tú tienes que buscar a mi hija, tú tienes que detener al responsable, lo tienes que sancionar. Eso es algo que también se ha ganado con Campo Algodonero. Por eso es una sentencia tan importante para todas. Por supuesto que eso me ha traído un importante empuje en términos profesionales y también en la propia ANAD, en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Entonces sí, en 2014, de 2014 a 2016, tuve el honor de presidir esa organización a la cual yo siempre quise pertenecer y que por supuesto inspiró mi vida profesional en términos de esta frase que siempre dice, la ANAD siempre está al lado de las mejores causas. Se da en un marco, digamos, de ese reconocimiento, del acompañamiento. En el 2009 el periódico El País me reconoce como una de las 100 personas más influyentes de América Latina. También estaba Lula, entonces estaba Lula da Silva y en la siguiente página yo, entonces claro que eso fue muy bonito. Nos unió la indignación, nos unió el coraje, la impotencia de ver lo que estaba pasando en Juárez, y creo que durante todos estos años es lo que nos ha mantenido unidos, trabajando, luchando, esa misma indignación, ese mismo coraje y esa misma impotencia que hemos logrado en algunos momentos traducir en sentido positivo, por así llamarlo, y que esa impotencia se convierta en acciones de defensa, en acciones de litigio, en acciones para proteger los derechos humanos, para garantizar los derechos humanos. El último que sé que ganó, el caso de Dafne, una chica que fue acusada de aborto, del delito de aborto en Querétaro, cuando tuvo un aborto involuntario en uno de los baños de Liverpool, en Querétaro. Y la bebé perdió la vida porque no recibió la atención médica. Pero las autoridades culparon a Dafne, la procesaron por homicidio. El fiscal se atrevió a llamar en una audiencia que lo que había hecho Dafne no lo hacía ni un perro, ni una perra hacía lo que ella había hecho, ¿no? O sea, con un odio que se expresaba hacia Dafne, y pues Dafne en el juicio llorando, diciendo, oigan, es que yo no sabía, yo no quise hacerlo. Entonces, bueno, nos tocó revisar las audiencias, la resolución, hacer una investigación de fondo en ese caso, y bueno, pues logramos la libertad de Dafne también después de 3 años. Esas son particularmente de esos casos los que me han generado gran satisfacción, porque, híjole, es bien difícil arrancarle al sistema a las mujeres que están acusadas, porque ese aparato, insisto, tortuga, lento, inepto. Y desde luego que hemos decidido no solo construir una vida juntos, todo el tiempo que llevamos juntos, construir un proceso personal y profesional juntos, sino además construir una organización juntos, que nosotros decimos es como nuestro hijo, nuestra hija. La organización que nosotros hoy tenemos, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, al final es producto no solo de nuestro trabajo, de nuestra coincidencia, sino de nuestro amor también. Para contactarnos a la organización, nosotros estamos en redes sociales, estamos de manera muy activa, a través de Twitter, estamos en acción-DH, y a través de nuestra página de internet, es Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. En la parte personal, nosotros pocas veces logramos diferenciar en qué momento estamos trabajando y en qué momento no estamos trabajando, porque nuestro trabajo no lo vemos como un trabajo de, ay, tengo que ir a la oficina y tengo que hacer, nos apasiona nuestro trabajo. Incluso en el 2010, David y yo recibimos el Premio Europeo de Derechos Humanos. A diferencia de México, en Europa sí es obligatorio colegiarse. Entonces, este gran colegio de todos los colegios de abogadas y abogados de Europa otorga un premio, un reconocimiento en materia de derechos humanos. Lo recibimos, David y yo, y uno de los temas que discutíamos o que analizábamos y que les causaba mucha extrañeza a este grupo era que no, cuando nos decían, ¿y cómo cobran sus honorarios? Y les decíamos, no, es que nosotros no le cobramos a la gente. ¿Cómo? Es que eso era absolutamente impensable. O sea, hacen unas caras de, o sea, estos ¿cómo que no cobran? Y eso por supuesto que también ha pasado con nuestra familia, porque no es una forma tradicional de ejercer el derecho, por supuesto.
y pues tampoco la forma en la que nos relacionamos con las personas, con las víctimas que acompañamos, porque para nosotras no son casos, se vuelven causas, que muchas veces esas causas pues nos llevan a tener estos casos y causas por muchos años. O sea, muchos de nuestros casos tienen más de una década que hemos acompañado. Pues claro, porque en este país acceder a la justicia es literalmente aferrarse, no por un periodo de tiempo corto, sino realmente por bastantes años. Y Carla realmente sí lo toma personal, se compromete con la causa y se compromete consigo misma y con quien está defendiendo. Y lo hace muy bien. Solo así, cuando tienes empatía, cuando piensas qué está pasando, cómo pudo haber vivido esa violación, esa desaparición, ese ultraje, esa niña o esa mujer que fue obligada a lo que fuese, pues puedes juzgar todavía mejor, puedes crear una defensa mucho mejor. No ha sido fácil con las autoridades, particularmente porque han sido con gobiernos represores. Entonces eso nos ha llevado también a vivir ciertas situaciones de amenazas, de actos de hostigamiento, y claro, tampoco para la familia eso es fácil, ¿no? Está siempre esta preocupación permanente de si estamos bien, si no estamos bien, por qué estamos haciendo eso, por qué arriesgamos nuestra integridad, ¿no? Entonces eso también es algo que para nuestras familias no ha sido fácil. Hace 10 años ya, justo el 27 de abril de 2010, asesinaron a una compañera muy querida de nosotros, Betty Cariño, en Oaxaca. Una defensora de derechos humanos, amiga de nosotros de hace muchos años, en una emboscada en la comunidad indígena de San Juan Copala. Y el proceso que se derivó del asesinato de Betty ha sido muy complicado. Han sido 10 años de buscar justicia, literalmente 10 años de enfrentar a los asesinos. Hemos logrado detener a 6 de los asesinos que le privaron de la vida a Betty Cariño y a otro defensor finlandés, a Jyri Jääkolä, en ese mismo momento, 27 de abril de 2010. Pero creo que uno de los momentos más duros también ha sido como enfrentando en el juicio a los asesinos, ¿no? Michelle al frente en la audiencia, junto conmigo, junto con el Ministerio Público, no le tiembla la voz, no se achica, sabiendo aún que los que están a 1,5 metros de distancia son hombres asesinos con armas, con grupos armados afuera, con apoyo del gobierno, con apoyo político, con apoyo económico. Y llegó un momento en el que nosotros, el esposo de Betty y yo, dijimos, ya no vamos a seguir con el caso. Estamos en riesgo, nos habían amenazado, la familia se había tenido que salir del país, nos habían amenazado a nosotros, teníamos amenazas de muerte, teníamos, o sea, todo un contexto complicadísimo, y ella decía, es que hay que seguir yendo a las audiencias, es que no hay que dejarlas. Yo siempre he tenido claro que era lo que quería hacer en mi vida, y entonces, por supuesto, o sea, claro, tendría que ser distinto. Pero yo no vivo en Finlandia, no vivo en Noruega, o sea, vivo en un país donde lamentablemente hay un riesgo por exigir derechos, por reclamarlos, un país sumamente violento, misógino, un país que parece que odia a las mujeres, pero también me queda claro que no soy sola. O sea, tengo compañeros de vida, compañeros de trabajo, compañeras de vida, compañeras de trabajo, y además me reivindico como feminista. Y eso me hace ser parte de un movimiento internacional donde claro que siempre me siento acompañada. De verdad, o sea, eso también es algo que me parece importante en mi historia de vida. Nunca me he sentido sola. O sea, siempre me siento acompañada. Estamos en un momento de mucho enojo de las mujeres. Un enojo que yo ciertamente puedo compartir. Entonces, puede ser que yo, porque soy abogada, no recurra a manifestarme como lo han hecho una buena parte del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres, particularmente en algunas partes del país. Me refiero pues a la Ciudad de México, que es de donde soy, ¿no?
Pero cuando yo veo lo que hacen estas mujeres, por supuesto que me siento representada, totalmente. Me siento representada porque ese enojo que están sintiendo muchas veces, no solamente lo he visto en las mujeres que acompañamos, sino, pues claro, la frustración, el enfurecimiento que se siente ante resoluciones claramente injustas. Porque además, decir que las mujeres es que son sumamente violentas, no es cierto. Eso es falso. O sea, llamar violencia al destruir cosas, yo eso no lo llamaría violencia. Violencia, todo lo que se ha sufrido por parte de las mujeres, la violencia institucional, no solamente la violencia que en sí misma, la violencia física, sexual, psicológica que se ejerció en su contra, no los asesinatos, sino la falta de respuesta de las instituciones, que además pues han tenido presupuesto, se ha invertido un montón en su capacitación, hay un marco jurídico, es decir, no hay pretexto para decir es que no tengo las herramientas, pues es que las tienes que tener. Entonces estamos en ese momento donde las mujeres ya no están dispuestas a esperar y pues lo que toca es tener una respuesta contundente, eficaz, porque si no pues lo que van a estar viendo es que no le van a dar tregua ni a este ni a los gobiernos que sigan, porque ya las mujeres estamos hartas y ahí me sumo. Me gustaría decirle que la admiro mucho, que le reconozco mucho, que le agradezco todo lo que ha hecho por las mujeres, por las víctimas, por los derechos humanos en este país, por el movimiento feminista. La quiero, le agradezco y le reconozco, la verdad, todo lo que ha hecho por las mujeres, por las niñas, por la protección, por la defensa y por la garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos, los derechos de las humanas, no son una alegre concesión del Estado. O sea, no es que el Estado diga, ay, mira cuánta violencia hay en contra de las mujeres. No, eso no es la historia nuestra. La historia nuestra ha significado que cada derecho que se ha establecido en una ley es que nos ha costado a todas. Y lamentablemente es que en muchas ocasiones ha costado también vidas de muchas niñas y de muchas mujeres en este país. Lo que nos toca a todas es precisamente conocer eso que ya nos señalan las leyes que tenemos, el derecho a una vida libre de violencia y por supuesto la obligación que tienen las autoridades de proteger, de garantizarnos esos derechos. Entonces hay que exigirlos. Soy Carla Michelle Salas Ramírez y soy una mujer con causa. Inevitable hablar de mi condición femenina. De nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. Es una teoría de falta de reconocimiento histórico